llamo Gumer Alberola, soy coordinador académico ejecutando lo que es el máster de control de gestión y también la que sería la certificación financiera que tiene incorporada como acreditación adicional para la obtención del título. Lo que vamos a desarrollar hoy está relacionado con la gestión y el control del working capital. Esto es un concepto que yo estoy seguro que la mayoría de vosotros estén más que familiarizados, lo que supone, lo que significa, aunque la idea es que a lo mejor para aquellos que no tengáis mucha familiaridad con el mismo, vamos a realizar una definición inicial de en qué consiste y cuáles son las implicaciones que puede suponer dentro de las empresas el que podamos tener un nivel mayor o menor relacionado con este concepto, ¿no? Y sobre todo lo que queremos es tratar esta idea sobre la base de la importancia que existe hoy en día de controlar y de gestionar de forma correcta lo que podríamos llamar de forma literal lo que es el fondo de maniobra, lo que en términos anglosajones llevamos como working capital, ante las circunstancias que todos conocemos del impacto que está teniendo la pandemia en la mayoría de las compañías y, por supuesto, en la liquidez y la tesorería de las empresas. De ahí que la gestión y el control realmente de esta idea del working capital es hoy en día un elemento clave que me gustaría analizar con vosotros, explicaros qué implicación está teniendo en la mayoría de las empresas, cómo está provocando muchas de las ocasiones una reducción correspondiente del mismo y qué efecto puede estar ocasionando en cuanto a los problemas de liquidez que está conllevando en muchas de las compañías. Y a partir de ahí, pues realizar algunas propuestas de cómo podríamos mejorar este working capital en un contexto como en el que nos estamos moviendo en la actualidad, de empresas que en primer lugar, en general, pues están teniendo unos resultados relativamente reducidos, por no decir la mayoría con pérdidas, y donde al final, pues como consecuencia de ello no estamos generando la tesorería operativa necesaria para hacer frente a lo que serían obligaciones que tenemos contraídas, tanto para lo que serían las inversiones, tanto de corto como de largo plazo, que las compañías requieren para lo que sería en ese sentido su gestión operativa. En primer lugar, vamos a dar un repaso del concepto working capital y su importancia. Pues en primer lugar, sabemos que en el balance de las empresas tenemos las estructuras de inversión, que estaríamos todo lo que serían las inversiones que requieren las compañías para desarrollar sus negocios, para poder producir sus bienes y servicios. Y por otro lado, tenemos las estructuras de financiación, es decir, de dónde vienen los fondos para realizar esas inversiones. De esas inversiones tenemos dos tipos, es decir, aquellas que son de larga duración, que van a estar con nosotros dentro de las empresas más allá de un año, y luego tendríamos las inversiones de corto plazo, aquellas que se entiende que se van a hacer líquidos antes del plazo de 12 meses, ¿no? Aquí las partidas fundamentales que tenemos, como bien conocéis, son las tres claves, que son esas existencias, la materia prima que requerimos para la producción de un producto. En ese proceso, cuando compramos la materia prima, no recuperamos el valor de esa inversión en el momento en que vendemos la operación, en que realizamos la venta del producto, sino que por reglas de juego todos sabemos que en los sectores donde nos movemos, al final tenemos que esperar a cobrar una vez realizado la venta un periodo de tiempo, que es el periodo medio de cobro que tengamos acordado con nuestros clientes, ¿no? Esto puede ser muy importante porque al final parte de lo que estamos tratando está vinculado a todo este proceso de gestión operativa de lo que sería la fase que existe desde que compramos la materia prima hasta que podemos cobrar la misma, como consecuencia de que vamos a necesitar una financiación de todo este proceso y financiación que hoy, por desgracia, como bien sabéis, pues no es fácil de alcanzar, ¿no? Entonces, cuanto mayor es el plazo de duración de mantenimiento de esas existencias dentro de nuestras empresas y cuanto más tiempo tardaremos en cobrar lo que serían las ventas de nuestros productos a nuestros clientes, mayor necesidades operativas de fondo necesitaríamos y, por tanto, mayor dificultad tendríamos para gestionar en ese sentido la liquidez necesaria que hoy en día es fundamentalmente vital, ¿no? Ante esto, pues tenemos, por tanto, la necesidad de tener que financiar los procesos de existencias que tenemos comentado como consecuencia de la necesidad de fabricar nuestros productos y también, pues existencias que hemos traspasado a nuestros clientes una vez vendida que por cuestiones de reglas de juego tenemos que tener pendiente de cobrar, ¿no? Bueno, pues ¿cómo financiamos todo eso? Pues veréis, al final tenemos dos grandes fuentes de financiación, por diferenciarlas. La llamada recursos permanentes, que está constituida con los instrumentos de financiación de larga duración, aquellos que no hay que devolver de forma inmediata o al menos antes del plazo de un año, como sería pues la aportación de dinero de los accionistas
o todos los recursos que tienen incorporados a través del patrimonio neto, y por otro lado lo que tendríamos en el pasivo no corriente, ¿no? Bien sabéis que en este caso es exigible cofinanciación que hay que devolver, pero no inmediatamente, sino posteriormente. Y luego, bueno, pues tenemos el pasivo corriente, que son aquellas fuentes de financiación de corto plazo, ¿no? Aquí tenemos tanto la financiación, pues gracias a los proveedores, porque gran parte de este proceso no tenemos necesidad de obtener recursos financieros a través de los bancos desde el inicio, porque también cuando compramos esta materia prima, parte de este proceso nos lo financia el proveedor, ¿no? Lo cual, bueno, pues al final las necesidades recurrentes de financiación, pues en ese sentido va a ser la diferencia entre lo que tenemos realmente en lo que el periodo medio de maduración de lo que sería el proceso productivo de nuestro producto, menos lo que nos están financiando los proveedores o acreedores en todo momento. El resto hay que buscar recursos que tiene que alcanzar. Bueno, ¿cómo financiamos todo esto? Bueno, pues sabemos que para las inversiones de largo plazo, para que exista coexistencia financiera y por tanto estabilidad financiera, debe de venir financiado con recursos permanentes, es decir, con recursos que no tengamos que devolver de forma inmediata. Estas inversiones las vamos a recuperar, las de largo plazo, a través de los beneficios operativos que el negocio irá generando de forma diluida a lo largo del tiempo. Por tanto, nos debe de dar capacidad con esos beneficios para poder devolver las financiaciones que hemos utilizado para realizar dichas inversiones. Si utilizamos financiación de corto plazo, no nos habrá dado tiempo de generar resultado suficiente para poder devolverlas, generando un problema significativo, ¿no? Las que tenemos aquí dentro del corto plazo, tenemos que analizar cómo tenemos que financiarlas. La alternativa es que la financiemos con instrumentos de corto plazo o bien también parte a través de lo que serían instrumentos de financiación de largo plazo. La parte correspondiente de los instrumentos de largo plazo que financian nuestro activo corriente es lo que llamamos el working capital o el fondo de maniobra. Esta idea del fondo de maniobra es fundamental en cualquier actividad, porque es lo que nos permite garantizar que las empresas podamos tener capacidad en todo momento de hacer frente a nuestras obligaciones que tenemos contraídas en el corto plazo. Es decir, si al final financiáramos todo lo que tenemos en el activo corriente que hemos visto anteriormente con instrumentos de financiación de corto, podemos encontrarnos en algún momento que no tengamos la liquidez suficiente para poder realmente devolver dicha financiación. Entonces, por eso es fundamental que al menos una parte de lo que tenemos en este activo corriente pues venga financiado con instrumentos permanentes para que tengamos ciertas garantías de hacer frente a nuestras obligaciones de corto plazo. Este fondo de maniobra, la cuantía o el peso, el porcentaje que debe representar dentro del activo corriente depende de muchos factores, ¿no? Pero sobre todo va a depender del perfil de las existencias que tenga la compañía. Es decir, no todas las empresas, sus existencias son excesivamente líquidas. Podamos entender que se van a hacer líquidos de forma inmediata. Las existencias que puedan necesitar una empresa mantener en su stock, en su inventario, más allá del plazo de un año, no están incorporadas contablemente en el activo fijo, están contabilizadas en el activo corriente. Y también va a depender mucho del perfil de nuestros clientes, no solamente por su rating crediticio, sino también, bueno, pues por su forma de poder hacer frente a sus posibilidades concretamente de cumplir con los plazos establecidos. Esta idea del working capital está muy relacionada, el fondo de maniobra, por supuesto, con lo que es un concepto que es el de las necesidades operativas de fondos. Fundamentalmente, en nuestra inversión del circulante tenemos dos grandes partidas que financiar. Por un lugar, las existencias, por otro lado, los clientes pendientes de cobro. Hemos dicho que parte de estas inversiones vienen financiadas por los acreedores comerciales de forma gratuita, sin tener que pagar ningún tipo de interés por ello, pero el resto son fondos que tenemos que ir a buscar al mercado. Y tenemos que garantizar, en ese sentido, para poder mantener el proceso de fabricación de nuestros productos y poder venderlos, fondos necesarios para poder adquirir esas existencias y la financiación de las que hemos traspasado a nuestros clientes y aún no hemos vendido. Por tanto, esas necesidades operativas de fondos, pues por desgracia ya sí tienen un coste. Habrá que ver por dónde vienen. Puede venir a través de entidades, puede venir a través de los accionistas, pueden venir financiada a través de diferentes fuentes alternativas de recursos de financiación que disponemos, o bien de corto, o bien de largo, o bien a través de préstamos, o bien a través de aportaciones de fondos de los accionistas por las vías múltiples que ellos pueden llegar a aportar. Hemos visto nuestras inversiones en activos fijos que vienen financiados fundamentalmente con el patrimonio neto y con el pasivo no corriente. Pues bien, aquello de la financiación de larga duración, es decir, los recursos permanentes que corresponden al dinero aportado por los accionistas y la financiación de largo plazo, una vez que hayamos garantizado que va a destinarse a las inversiones del activo fijo, las inversiones de largo plazo, lo que sobra irá a financiar
lo que serían nuestras necesidades de fondos de corto plazo. Estaremos hablando de ese fondo de maniobra. Los working capital, los fondos de maniobra de las compañías se están logrando reducir significativamente y esto está provocando, bueno, pues circunstancias críticas en cuanto a las posibilidades que tengan las empresas de hacer frente a sus compromisos más inmediatos, que es lo que tenemos en el corto plazo. Tenemos que identificar los motivos para identificar los riesgos que puedan llevar a que una empresa, como consecuencia de ello, pueda verse reducido su fondo de maniobra por este motivo. Esta situación puede variar por dos factores. Uno, por volumen de negocio, es decir, por aumento del volumen de ventas, pero a veces las cosas pueden venir mal, no es por volumen de negocio, sino pueden venir mal por cuestiones de ineficiencia operativa, ¿no? Ineficiencia operativa en cuanto a que el periodo medio de almacenamiento se alargue más allá de lo que habitualmente se alarga, o bien porque mi periodo medio de cobro pues, se puede alargar más allá de lo que en principio conlleva la situación normal de lo que sería la gestión de mis clientes. Hoy la tesorería como en servicio es clave y, por tanto, la gestión de todos estos procesos, de la eficiencia desde que compramos la materia prima hasta que lo vendemos y que de lo que vendemos que lo podamos cobrar en tiempo y forma, es vital, porque al final, si no, vamos a requerir nuevas necesidades de financiación que no es precisamente lo que hoy sobra, como bien sabemos, ¿no? Dos elementos fundamentales: riesgo operativo, que es hoy en día fundamental en lo que está generando la reducción del working capital, y la evolución de necesidades operativas de fondos, que hay que supervisar, vigilar cómo podemos, en ese sentido, lograr una mejora de las mismas, ¿no? En caso de que haya un empeoramiento.